Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Marlene Gómez con Mundo Sin Fronteras, su voz hispana. Y como les había dicho anteriormente a ustedes, hoy les tengo un invitado muy, pero muy especial y un invitado sobre todo que tiene gran información para todos nosotros, especialmente los que somos padres. Entonces, este tema de hoy es tan importante en la vida de cualquier ser humano que usted no se puede mover de ahí. Yo le invito a tomar un tecito con Marlene Gómez, la voz hispana. Bueno, y tenemos con nosotros nada menos que al detective Fernando Álvarez, The Missing Children y Drake Cox Investigation. Yo estoy tomando un tecito y los invito a ustedes que nos están viendo a que se sienten con nosotros y tome un tecito. Yo decidí tomarme mi tecito, es un tecito que es un energizante y quiero salud. Entonces, esto es hoy en día la televisión convencional, digital y sobre todo cibernética, que usted desde la comodidad de donde esté se puede tomar un tecito y mostrar. Anteriormente no se usaba eso, de que los presentadores y los entrevistados pues estuviéramos tomando un té, un cafecito. Hoy en día es esta libertad. Pero volviendo a usted, detective, quiero comenzar con una pregunta, que esa pregunta se la voy a dejar entre el tintero. Es, en este tiempo de COVID-19, de pandemia, de coronavirus, ¿ha aumentado o no ha aumentado la cifra de niños robados, de niños desaparecidos, de niños secuestrados? No me la responda. Eso lo vamos a dejar en el tintero y vamos a dejarlo para el final, para lo que es el final de la entrevista. Bueno, vamos también, en toda su experiencia, la gente que nos está viendo, y yo hice un sondeo en otros países, aquí en el recorrido que he tenido la oportunidad en Estados Unidos, de mirar que el tema de los niños, el tema de los bebés, es un tema que tiene muy poca información en la internet, las redes sociales, y mi pregunta es, ¿por qué siendo nuestros bebés, nuestros niños, se me hace a mí que están un poco abandonados en esa área? ¿Por qué la gente no habla, detective, acerca de los niños robados, acerca de los secuestros? Bueno, la desinformación, el desconocimiento, la mayoría de las personas no se detienen a pensar en esta realidad, en este delito que es tan grave en el mundo, hasta que le toca, o hasta que le toca cerca, hasta que se pierde uno de sus hijos, se pierde uno de sus vecinos, o uno de los amiguitos de la escuela de sus hijos, o algún sobrino, algún nieto. Y ahí es cuando comienzan a pensar en la triste realidad de los niños desaparecidos y en las pocas posibilidades hay de encontrarlos. Wow, me parece un poco triste pensar que situaciones como esta, hasta que te tocan en el corazón, la gente no toma conciencia. Por eso es que estamos haciendo con el detective Fernando Álvarez este programa para que usted se actualice, para que usted tenga información de lo que es la desaparición de niños. ¿Qué países? Sabemos que usted pertenece o trabaja mano a mano con las Naciones Unidas. He trabajado con las Naciones Unidas, así es. He trabajado en diferentes casos. Es como consultor. Como consultor, wow, tremendo. Entonces, ¿qué países me puede usted decir en este momento son los que más índice de niños desaparecidos tienen y qué países no? Ok, ahí entramos en una situación un poquito más complicada. El tema es que la mayoría de los países no reportan la desaparición de niños o esconden la realidad sobre la desaparición de niños. El África y sobre todo el sureste asiático son las zonas de mayor impacto en lo que es secuestro y esclavitud de niños y niñas. O sea, comprendamos niños y niñas menores de 17 años. O sea, 17 años para abajo se considera menor de acuerdo a la mayoría de los países y a las Naciones Unidas. Entonces,
hay países del sureste asiático donde la situación de los menores, la desaparición, o sea, el robo, la sustracción de menores para luego la prostitución o la esclavitud es muy, muy grande. El otro lugar que tenemos más cerca, donde nos pica un poquito más cerca, es Centroamérica. Los países centroamericanos sufren mucho de lo que es secuestro, violación, esclavitud sexual, esclavitud laboral y utilización de los menores para tráfico de droga en contra de su voluntad. Eso ocurre mucho en lo que es Centroamérica. Tenemos situaciones como, por ejemplo, en Colombia, donde varias décadas los niños fueron utilizados por las guerrillas para llevar a cabo sus trabajos de terrorismo, y también fueron violados muchos menores de edad. Pero hoy en día yo diría que Centroamérica, aquí cerca de los Estados Unidos, Centroamérica. Ok, y de acuerdo a su experiencia, podemos decir que este género de robo de niños entre las edades, digamos, de los 17 para abajo, ¿por qué ocurre? ¿Por asuntos religiosos? Iglesia satánica, podríamos decir, que usa a los niños, por asunto de venta de órganos, prostitución. ¿Cuál es el índice mayor? La esclavitud sexual. Esclavitud sexual. ¿De qué edad estamos hablando la esclavitud sexual? Te lo encuentras desde bien chiquito, 2, 3 años en adelante. Sí, sí. Es súper triste, súper... a veces que se enoja uno cuando escucha las noticias o cuando vemos las estadísticas. Pero sí, la esclavitud sexual sigue siendo. Luego te encuentras lo que es para el tráfico de drogas, se utiliza mucho. El caso de estas iglesias satánicas o de cultos violentos, ¿no? Religiosos malos, negros, pues también los hay, pero no representan un gran %, sigue siendo menor. O sea, estamos hablando que esa hipótesis de que la iglesia satánica coge los niños para sus sacrificios no es tan alto como en el mundo se refleja. Es más la crueldad del ser humano en prostituir y violar a los niños. A ver, piensa que la mayor parte de los crímenes más grandes, los crímenes más horrendos, o sea, como crimen organizado me refiero, más horrendo tienen que estar relacionados directamente con el dinero. Aquello que produzca dinero, pues produce criminalidad organizada. Por ejemplo, la droga produce dinero. Por lo tanto, el claro, crimen de la droga, o sea, lo que es la organización criminal, se expande porque se hacen multimillonarios en poco tiempo. ¿Qué sucede? La droga se puede vender una sola vez. Una vez que traspasas la droga al comprador, pues el vendedor no puede seguir vendiéndola. Pero en el caso de los niños o de las mujeres que son secuestradas y hombres también, para la explotación sexual, pues básicamente tú nunca, el delincuente, el criminal, la organización criminal nunca pierde el producto. Lo que hace es rentarlo continuamente. O sea, una misma niña, un mismo niño, una misma mujer, una misma adolescente, sigue produciendo dinero todos los días hasta que finalmente muere. O hasta que finalmente tienen que matarla, o hasta que finalmente se escapan. Wow. ¿Cuál es la clase social más vulnerable en este caso? Porque uno pensaría en la ignorancia de uno, yo estoy aprendiendo muchísimo con usted, detective, en este momento, que uno pensaría la clase social alta porque tiene dinero para que la estafen, o el extremo, la clase pobre, que es vulnerable a todo. A ver, ¿te refieres a qué niños son más vulnerables a ser secuestrados y a ser forzados a la esclavitud? Definitivamente a nivel de clase social. Ya, la clase pobre. La clase pobre, la clase de bajo nivel de educación, de bajo nivel de recursos económicos, y sobre todo la clase que vive en barrios de mala reputación, de alta criminalidad. Sí, usted me recuerda un caso hace muchos años, cuando yo estaba empezando en mis caminos de Yeshua, de Jesucristo, hace más de 29 años exactamente.
Un caso que llegó a la iglesia de exactamente lo que usted está diciendo. Un niño, por ayudar a su mamá, era víctima de abuso, de violencia de parte de su esposo. Llegaba tomado, la maltrataba a los niños, vivían básicamente en ranchos, ¿no? A la deriva, donde les caía agua, en una pobreza extrema. Y este niño de 7 años se prostituía. Él, por ayudar a su mamá, empezaba a dar sus servicios sexuales a gente de Colombia de mucho dinero, el otro extremo. Básicamente tenía que atravesar la ciudad en buses 3, 4 horas, no le exagero, para llegar a la casa del pedófilo, porque es un pedófilo, aunque tenga dinero o no tenga dinero, es un depravado sexual, para ofrecer los servicios y le daban dinero a cambio. Cuando la iglesia nuestra recibe este caso, pues claro, tuvimos que informar a las autoridades y no fue fácil. Este hombre, como tenía imagen, reputación en Colombia, imagen política, entonces, ¿qué hizo? No sabemos si se suicidó o fue un accidente, pero cayó de un segundo piso y se reventó completamente la cabeza. Dios mío. Entonces, usted me recuerda, y traigo a colación este caso, amigos, porque muchas veces la gente piensa que estos casos no ocurren. Estos casos ocurren lejos, lo que usted dijo, detective, al comienzo. O eso es otro mundo. No, estos son casos y lo que el detective está hablando es para que usted tenga cuidado. Y vamos al final de esta entrevista a hablar en tiempo de coronavirus, en tiempo de COVID. Pues entonces, ¿cuáles son las estadísticas? Si hay más o menos niños que han sido traficados o robados. Detective, una pregunta que viene al caso. Usted está haciendo en sus redes sociales, hemos visto, me puse a mirar, consejos de seguridad. Estos consejos de seguridad, entre ellos vi, por ejemplo, que usted dice no presente cajas de cosas costosas. Entonces me puse yo a pensar, ¿así mismo harán los secuestradores cuando ven cajas de bebés pequeños? Saben que hay un bebé o un niño de 7 años. Eso es información que debe la gente tener cuidado en sus canecas de basura. Sí, definitivamente. También ha ocurrido esos casos. Y también aquí en los Estados Unidos se ha dado mucho, por ejemplo, el robo de vientre. Ahí se ve mucho a través de las redes sociales o de lugares donde se ponen a publicidades, solicitudes para compartir ropa de niño, para intercambiar ropa, juguetes de niño. Y ahí es cuando algunos depravados pues se reúnen, se encuentran con embarazadas. Posteriormente las matan, las asesinan para robarle el vientre o el bebé que lleva en el vientre. Esto ha ocurrido, no son muchos los casos, no son muchos, siguen siendo muy bajos, muy esporádicos, pero también ocurren. O sea que es muy importante siempre mantener lo que es la privacidad. La privacidad hoy en día ya no es un derecho, es un lujo y hay que cuidarlo muy bien. Mientras menos sepan las personas sobre la vida privada de usted, menos posibilidades hay de que la pongan en la mirilla, que le hagan como un target y que vayan en contra de usted. Mucho cuidado. Hay personas que ven con mucha ostentidad y la hacen conocer, ¿entiendes? Yo he visto situaciones, incluso manejando en diferentes ciudades aquí en Estados Unidos, a veces en el frente de la casa, aparte de las cosas que se pueden ver desde afuera que hay dinero, también muchachitos, niños y niñas, a veces hasta semidesnudos o con poca ropa jugando en el frente de la casa. Estás atrayendo al delincuente. Recuérdalo, estás atrayendo al delincuente. Hace un año atrás tuvimos un caso interesante aquí en North Carolina, en el cual la madre montó a la muchacha, la niña, en el carro para irse para la escuela, pero parece que se le olvidó algo en la casa, dejó a la niña en el carro con el carro encendido y ella entró a la casa. Cuando salió ya se habían robado el carro con la niña dentro. La niña fue encontrada violada y muerta. Oh my God. Cerca de allí días después. Bueno, esta es la situación. Esta persona estaba en el lugar y vio la oportunidad y utilizó la oportunidad. Y así ocurre.
Así ocurre. Eso fue, repítame otra vez, Eso fue en North Carolina. North Carolina. Bueno, mi gente, nosotros estamos hablando que es en Estados Unidos, un sitio donde a nivel mundial es uno de los sitios más seguros aparentemente. Entonces, ¿qué puede esperar la gente de Centro y Suramérica, donde no hay una justicia, donde todo se tapa con dinero, donde hay más corrupción? Yo quiero que usted me hable cómo están operando las leyes en Estados Unidos con los pedófilos y la gente que trafica con niños. ¿Son severas? Un nivel, que me hable un poquito para que la gente sepa. ¿Qué le puede pasar a usted si usted es un pedófilo? Aténgase a las consecuencias, que generalmente ellos saben las leyes. Pero para que la gente se informe, ¿qué tiene que hacer y qué hace el gobierno? La situación en cuanto a la política, o sea, los gobernantes varía mucho. Cada gobernante tiene un interés más hacia un lado, menos hacia el otro. Definitivamente la solución o el principio de la solución está en la educación. En la educación de los padres, lo que estamos haciendo ahora, darle a conocer los riesgos que realmente existe, la situación como está estadísticamente y las cosas que se pueden hacer para evitar. Lo que puede hacer el gobierno es intensificar lo que son las investigaciones, no solamente la investigación cada vez que hay un niño desaparecido, sino también la investigación de la criminalidad para identificar a estos grupos que prostituyen, que reclutan y prostituyen menores, que trafican con menores, que venden menores, que venden órganos, que prostituyen menores, que muchas veces ocurre, no aquí en los Estados Unidos, pero en Centroamérica, por ejemplo, en casos que nos ha tocado, ocurre a la vista. Se sabe exactamente dónde que te puedes a qué casa puedes ir o a qué hotel puedes ir y que puedes encontrar menores. Pero, ¿qué es lo que hacen? Las autoridades están tan agobiadas o están tan para sus asuntos económicos que se olvidan de atacar a la delincuencia. Entonces, no se puede, o sea, es por eso que es tan importante promover un desarrollo en las fuerzas policiales, no solamente más agentes, sino agentes más preparados, con estudios criminológicos que permitan identificar y deshacerse de estas organizaciones que operan en la ciudad. Ciudades como Miami, en los Estados Unidos, como Nueva York y como Los Ángeles, son ciudades donde hay un alto número de prostitución infantil en los Estados Unidos. Eso aquí se llama tráfico humano o esclavitud sexual de personas. ¿Qué le pasa a un pedófilo? ¿Cuál es la pena que se le da a nivel de criminalidad en los Estados Unidos si es encontrado, hallado, por secuestrar a un niño, o violarlo, o tráfico de órganos? Bueno, eso va a depender de acuerdo a cada caso. Te encuentras casos en los cuales el pedófilo tiene relaciones sexuales con el menor técnicamente de mutuo acuerdo. O sea, el menor no se siente atrapado, el menor va a la casa, así como contabas. Bueno, aquí puede llevar cárcel inicialmente y va a llevar un registro de por vida como sex offender o delincuente sexual. Ahora, cuando hay secuestro forzado, ya aplican las leyes del secuestro, que pueden incluso llevar a cadena perpetua. Cuando hay homicidio, cuando hay brutalidad, todo eso puede llevar a la persona a muchos años de cárcel, cadena perpetua e incluso pena de muerte, aquí en los Estados Unidos. Bueno, usted, si tuviera la oportunidad en este momento de estar frente al presidente de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump, que ha sido muy eficiente en atacar la delincuencia, ¿qué usted le pediría al presidente Donald Trump como detective de Missing Children? ¿Qué tendría que ajustar? ¿Qué tendría que quitar? ¿Qué tendría que hacer? Yo pienso que le pusiera, que dedicara un presupuesto nacional exclusivamente a lo que es la identificación y desmantelamiento de organizaciones de tráfico de personas dentro de los Estados Unidos y que sancionara a los países que no están cumpliendo con su parte y cuyas víctimas terminan en los Estados Unidos, porque están siendo traídos a través de la frontera, en muchos casos, y prostituidos aquí
porque es aquí donde está el dinero. Es muy fácil, Marlene, robarse a un menor, no uno, a 100 menores en Centroamérica y luego traerlos clandestinamente a los Estados Unidos, meterlos en una casa y prostituirlos en un lugar donde hay mucho más dinero para pagar eso. Depredadores sexuales hay en todas partes del mundo, pero no todo el mundo tiene dinero. En Estados Unidos tienen dinero. Entonces hay que identificar. Hace apenas un mes tuvimos un trabajo espectacular por parte de los Marshalls aquí en los Estados Unidos, que aquí en Georgia encontraron una casa y pudieron liberar a 39 menores que estaban siendo prostituidos a la fuerza. Bueno, eso es lo que hace falta, que ese tipo de incidentes, ese tipo de operaciones se repitan continuamente, que se le dé más poder a estas entidades policiales, que no se vean tan cohibidas por el no tener fondos suficientes, aunque más allá de que hay movimientos ahora buscando que se reduzcan los fondos a la policía, lo cual es lamentablemente un gravísimo error. Pero aparte que le den mayor poder judicial para obtener supinas, para obtener órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, cosas de acelerar el proceso de desmantelamiento de estas organizaciones delictivas que tienen que ver con el tráfico de personas aquí en los Estados Unidos. Bueno, déjeme decirle, detective, para nadie es secreto que estoy dentro del grupo de mujeres de Latinos for Trump y me gusta mucho porque ha sido un hombre acertado. Esto no es política, pero con lo que usted acaba de decir, vamos a confirmar y a corroborar que la frontera, el muro fronterizo, fue hecho con mucha sabiduría. Porque yo no quiero imaginarme ahora en tiempo de pandemia, de coronavirus, si así hay cantidad de gente que ha muerto por el coronavirus, si nosotros tuviéramos la frontera abierta. Yo no me quiero imaginar eso. O sea, esto no es una publicidad para el presidente Donald Trump, es para decirle a usted que tenemos un presidente en los Estados Unidos realmente que ha hecho ejercer las leyes y que este es un llamado para el presidente. Y con mucho honor y mucho orgullo, representando a Latinos for Trump, puedo decir que esa petición de un detective con tanta trayectoria, con tanto prestigio como el suyo, Fernando, que le agradezco inmensamente que usted abra las puertas de su oficina para poder darnos esta entrevista e informarnos y hacer esta petición. Yo misma me voy a encargar de que esta petición la Casa Blanca la oiga, porque el presidente es un presidente que escucha, que da los fondos, que ha girado fondos y que ejecuten las autoridades intermedias. Si esto sucede en Estados Unidos, amigos, yo no me quiero imaginar de verdad en Centroamérica cuánto se sufre. ¿Algún consejo más que usted quiera dejarle a la gente de Marlene Gómez con Mundo Sin Fronteras? Algo que no hayamos dicho, porque al final usted me va a responder si en este tiempo de coronavirus ha aumentado o no el secuestro de niños, el robo de niños, y por qué. Bueno, algo más que tengo que dejar a los padres directamente. Yo pienso que la seguridad de los menores comienza por los padres. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: si ustedes viven en un barrio malo, hay mayores posibilidades de que su hijo caiga en manos de la delincuencia, que su hijo sea secuestrado, que su hijo sea prostituido, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que si estás en un barrio rico no vas a tener posibilidades de que eso ocurra. Eso puede ocurrir en cualquier parte. Pero definitivamente las zonas de bajos recursos, de alta criminalidad, son más propicias para la destrucción y la corrupción de menores. Por lo tanto, los padres deben comenzar dando el paso adelante para buscar soluciones. No excusas, soluciones. Esto me da pie, detective, a la pregunta estrella de nuestro programa. En este tiempo de COVID-19, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos confinados en las casas, donde todavía hay gran peligro, detective, ¿ha aumentado o no, ahora sí, el robo de niños y el robo o secuestro de menores? Bueno, hasta el momento puedo decirle que se ha reducido aquí en los Estados Unidos el número de desaparición total. Pero recuerda que todavía nos quedan 3 meses para concluir el año 2020
y, y las estadísticas finales no van a estar listas por lo menos hasta marzo del próximo año. Pero de momento han bajado lo que es el número de desapariciones de niños. Ahora ha subido el número de niños envueltos en violencias callejeras. O sea, producto de estos levantamientos que han ocurrido en algunas ciudades, de estas protestas que han terminado siendo criminales, o sea, que se han salido del orden y del respeto, y ha traído a muchos menores de edad a formar parte de eso, y eso ha terminado con desapariciones temporales de menores de edad, producto de esto, con menores hospitalizados, producto de la violencia, y también de menores, ¿cómo se llama?, abusados por miembros de, sabrá Dios qué organizaciones. Aún eso está por investigar, Marlene. Ha habido muchas cosas dentro de estas protestas, y las protestas, aunque han mermado, se espera que vuelvan a elevarse, y cuando se eleven, estos menores van a volver a involucrarse y van a hacer estadísticas nuevamente. Wow. Tristemente, detective, podemos decirle a la gente, no hay nadie más culpable que usted mismo como padre, que está involucrado en sus problemas emocionales, en sus problemas de casa, en sus problemas de solucionar de pronto económicamente, y nunca piensa en su hijo. Esto es un llamado para los padres, con mucho amor, con mucho cariño, pero la misma Biblia nos enseña a nosotros que los padres tenemos que proteger, cuidar. Por eso Dios nos da el privilegio de ser padres. Esto es un llamado para ti que nos estás viendo. Es un llamado de que si tú tienes conflictos en tu casa, que si tienes conflictos emocionales, que si tú necesitas dinero, no te desquites descuidando a tus hijos, no te desquites con tu esposa, con tu esposo. Tienes que dar soluciones, como decía el detective Fernández. Hay que siempre dar soluciones. La última pregunta con la cual me voy, detective. Ha aumentado en las redes sociales los pedófilos buscando niños, que de pronto tengamos esa red escondida de que los niños se la pasan en el computador, y muchos padres, ignorantemente lo puedo decir, piensan que porque los niños están en el computador están seguros. Y todo el mundo sabemos que no están seguros, que es un enemigo silencioso. Los pedófilos, ¿usted cree que están ahí armando su red para cuando salga la pandemia estar ahí como león? Ellos siempre están como leones, o sea, siempre están al acecho. Y hoy los pedófilos utilizan más las redes sociales, los teléfonos, para comunicarse con con sus víctimas. Que un pedófilo no tiene solamente una víctima, puede tener muchas víctimas al mismo tiempo, en un proceso que se le llama grooming, o enamoramiento, apaciguamiento o preparación de la víctima. O sea, se mantiene en comunicación por las redes sociales hasta que finalmente la víctima acepta encontrarse físicamente. Ahí es cuando ocurre o el secuestro, o la violación, o lo que vaya a ocurrir. Quiero que me dé un porcentaje de las personas, chicos, jóvenes o padres, escuchen esto. Un porcentaje de aquellos chicos menores de edad que están en las redes enamorando, ay, que la carita bonita, que la moda y quiero salir. ¿Qué porcentaje de estos menores sufren una violación, sufren un secuestro, sufren un engaño? ¿Qué porcentaje? Deme el porcentaje del 1 al 100. Bueno, es probablemente casi todos los niños que son estadísticas en cuanto a desapariciones, ya sean temporales o permanentes, han estado envueltos en algún tipo de relación cibernética a través de las redes sociales, a través de los múltiples y diversos chats que existen en el Internet. Sí, definitivamente. Lo que sucede es que no todo el mundo, todos los niños dicen cómo ocurrió el incidente, no todos los casos son reportados, y por tanto y demás puede que no todo, no lo que dicen las estadísticas sobre el número sea tan exacto, precisamente porque la información que tiene que partir del menor a veces no llega completa. Ahora, la mayoría de los niños, el año pasado tuvimos 424,000 niños desaparecidos, el año pasado en los Estados Unidos.
de los Una cuales cifra alarmante, es una cifra demasiado alta. demasiado alta. El 99% fue reencontrado poco tiempo después. O sea que por esa parte tenemos una baja mortalidad o criminalidad hacia los menores, pero muchos llegan abusados o con otros problemas que terminan Bueno, en los hospitales, pero vivos, que es lo más importante. Ahora, la mayoría de ellos tuvo contactos con delincuentes a través del Internet. la mayoría. Estamos La hablando de un mayoría. 80%, 90%, Probablemente más, probablemente 95%. 25%. Así es que padres, yo les digo a ustedes, padres, pongan atención a sus hijos. Si para usted y para mí, que somos personas adultas, las redes sociales representan peligro, por eso no se exponga, no muestren sus casas. Yo veo artistas, a seguidores en las páginas web mostrando las casas, su intimidad. Esto es un peligro. El hecho de que usted sea presentador de televisión o estrella no quiere decir que no esté exento de estos casos. Así es que, detective, bueno, dámele un consejito a la gente para finalizar esta entrevista. Yo creo que esto es supremamente importante, esta información, algo que se nos haya quedado en el tintero, de verdad. ¿Qué usted puede aconsejar y qué usted quiere decir en este momento? Definitivamente que todos los padres deben ser los detectives de sus propios hijos, que son ustedes como padres quienes deben investigar a sus hijos, quienes deben tomar nota, quiénes son sus amiguitos, quiénes son sus amiguitas, con quién se está comunicando por el teléfono, su hijo menor, su hija menor, a qué fiesta está yendo, verificar. Los niños cuando van creciendo van cambiando de historias y a veces para no enojar a papá o a mamá le dicen una historia cuando en realidad es otra. Le dicen que van a una fiesta en casa de Juanita cuando realmente están yendo a casa de Menganito. Entonces es importante que ustedes sean los propios detectives de sus hijos, que ustedes apunten y ustedes estén atrás de cada pie y pisada sin violar la privacidad o por lo menos sin hacerlo tan obvio. Los padres, tú sabes, tienen derecho legal a revisar todas las cosas de sus hijos, incluyendo el teléfono, el email, las redes sociales, etcétera. No lo abandonen. Es eso. Bueno, yo pienso, detective, que esta información sirve para la gente, para que tenga mucho cuidado. La labor que usted está haciendo es muy loable, de verdad lo felicito, me siento muy honrada, aparte de que lo conozco, ser su amiga y de que usted me haya regalado este tiempo para poder informar a la gente. Esto es lo que tenemos que hacer. Informar, la información es poder. Cuando usted tiene el conocimiento, dice la Biblia que cuando tenemos el conocimiento, nosotros tenemos el poder, el conocimiento de la verdad. Si hay alguna persona que necesite de usted o necesite una asesoría, ¿dónde lo pueden llamar? ¿Cuáles son los servicios, teléfono o a dónde pueden acudir a usted? Pueden llamar al 866-224-1245, 866-224-1245. Pueden hacerle Google a ese mismo número y encontrarán más información sobre nuestra compañía. Perfecto. ¿Qué pasa si un niño, vamos a suponer, para antes de cerrar el programa, una pregunta que me estuvieron haciendo? ¿Qué pasa si una persona está ilegal en los Estados Unidos y estas personas que están ilegales o indocumentadas, mejor hablemos así, indocumentadas, sufren esta situación y son personas que de pronto no quieren hablar porque creen que al hablar, al ir a las autoridades, van a ser juzgadas y van a ser deportadas, entonces se mantienen más calladas? ¿Qué usted le diría a esta persona? No se calle nunca, no se calle nunca. La policía no te va a deportar, y mucho menos por hacer una denuncia. Si la policía te entrega migraciones, es por crímenes que usted cometió y no por otra razón. Si su hijo desaparece, si su hija desaparece, vaya a la policía, llame al departamento de policía. A ellos no les importa la situación legal de usted. A ellos lo que les va a importar es encontrar a ese niño lo más rápido posible. Llame a una organización como la de nosotros, Missing Children Global Network, y busque ayuda. Nosotros ofrecemos el servicio de forma gratis para toda la familia en los Estados Unidos, sin importar su nivel económico, sin importar el país de origen o situación legal en los Estados Unidos. Wow, tremendo. Mil gracias, detective Fernando Álvarez. De verdad que la misión que usted hace
Vuelvo y repito, ustedes están viendo la información del detective Fernando Álvarez para que si usted tiene una situación, alguna inquietud, usted se comunique con él. Esto es a nivel internacional. No importa el país a donde usted se encuentre, usted debe de hablar y proteger a esos pequeñitos, porque al final de cuentas, usted y yo vamos algún día a darle cuentas a Dios por esos retoños, esos pequeños que nos dejó encargados en esta tierra. Mil gracias, detective. Espero por verlo pronto, poderle dar un abrazo como lo hacíamos anteriormente a usted y a su esposa. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Voz Hispana. Marlene Gómez con Mundo Sin Fronteras. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias por la invitación.